¿Alguna vez has sentido ese impulso de crear algo, pero te frenas justo antes de compartirlo con el mundo? Ese momento en que estás por presionar publicar y una vocecita te pega a decir, espera un poco más. Compartir tu arte es un deber, no es una opción. Yo he estado en tus zapatos miles de veces y esa sensación de compartir con el mundo las cosas que has creado, esa vulnerabilidad es casi algo común entre todos nosotros los que creamos. Pero hoy quiero hablar de algo que me ha puesto a pensar a fondo y es que compartir lo que creamos no es una opción, es más un deber que una decisión. Dudar de nosotros es quizá el obstáculo más poderoso que enfrentamos como creadores. Estar trabajando en algo por horas, par de días, incluso hasta meses y años, para que cuando estés terminando esa voz interior te pegue a joder. Y si no es bueno, no es suficiente, hay alguien haciendo lo mismo, que pensarán los demás. Pero déjame decirte algo y grábate esto en la mente, que tus ganas de compartir con el mundo las cosas que se te han permitido crear sean más fuertes que el pensamiento de que alguien te pueda juzgar por no estar de acuerdo contigo. Porque la real es que quizás eso que tienes miedo de compartir puede que sea la pieza clave que le falta a alguien para seguir hacia adelante. ¿Y tú quieres vivir con eso? No creo. So, right true, hay muchísima gente a la que no le importa. Pero, aunque no lo creas, hay alguien que te necesita. Hay alguien esperando ver exactamente eso que tú estás guardando. Algo que debemos recordar es que lo que hagas debe ser primero por ti. Tu arte, tu creación, no está supuesto a gustarle a nadie más. Está supuesto a ser una expresión auténtica de lo que eres y lo que sientes en ese momento. Sin embargo, mantenerse abierto a ver las cosas desde otra perspectiva es sumamente importante para poder crecer y muchas veces esa perspectiva te la brindan otras personas, otros lugares, otros instrumentos. Experimenta con tu trabajo de distintas maneras, míralo desde ángulos que no habías considerado. Al final tu creación solamente debe gustarte a ti. Pero cuando compartes lo que haces, si lo utilizas cuidadosamente, la perspectiva de otros acerca de lo que haces puede hacerte ver las cosas diferentes. No necesariamente porque otros puedan juzgarlo, sino porque te brinda herramientas con las que ahora puedes trabajar. Una opinión es solo otra herramienta para resolver X problemas y tú eliges tu herramienta de preferencia. No todas las opiniones deben ser adoptadas, pero todas pueden ser consideradas. Una sola pieza no define tu vida ni es la suma de todo tu potencial creativo. Es simplemente otro punto a lo largo del camino. Cada vez que decides aguantar lo que creaste y optas por no compartirlo, te niegas la oportunidad de permitirte seguir creando. Así que construye para ti, pero regálaselo al mundo o a alguien como tú decidas. No recuerdo la cita exacta, pero Rick Rubin dijo algo así. Honra tu proceso creativo, pero no te aferres al resultado. Permítele vivir su propia vida en el mundo. No seas egoísta, pa. Imagínate una represa y que el agua son tus ideas. Mientras abres las compuertas, el agua fluye constantemente. Si por el contrario la cierras, tus ideas se estancan. Es fácil caer en autosabotearte pensando que las ideas pueden acabarse y que estás gastando tu mejor material. Pero la realidad es que hay una infinidad de ideas esperando a que las descubras y les des forma. Cada vez que piensas que como creador te puedes quedar sin nada más que expresar, estamos cayendo en la trampa de la escasez creativa. Aprende a dejar ir tus creaciones una vez las completes, sabiendo que otras están en lista de espera. La creatividad no es un recurso limitado, al igual que un músculo, crece según lo ejercitas. No es necesario entender 100% lo que estás haciendo y muchas veces nos frenamos tratando de entender completamente el significado o el propósito de lo que estamos haciendo antes de compartirlo. Pero tu trabajo como creador es conectar lo suficiente con una idea y usar tus habilidades y tu experiencia para transportarla de un plano a otro, con la intención de que otros también tengan la oportunidad de experimentarla, sin importar cuál sea su fin. Básicamente, eres un traductor, eso es todo. El arte es un puente entre realidades, entre experiencias internas y externas. No siempre sabrás cómo afectar a otro y eso está bien. Tu trabajo es simplemente construir ese puente con la mayor autenticidad posible. Aunque no lo parezca, somos seres sociales y creamos para compartir. Eso es lo que mantiene esa chispa viva. Mientras más crees, más entrenas tu mente para creer que puede crear. Tres tigres comen trigo en un trigo. Muchas veces optamos por no compartir lo que hacemos, quizás por miedo a sentirnos vulnerables, pero esa es la clave. El arte viene de sentir y mientras más feedback tengas de todos tus sentidos, más herramientas tienes para trabajarlo y transformarlo en algo nuevo. A la hora de hacer arte, la vulnerabilidad no es debilidad, es su fuerza fundamental. Es lo que hace que tus creaciones conecten con otros, toquen algo real y lleguen a su fibra humana. Así que saca de tu mente el estigma de que tienen que guardar todo para después porque piensas que se te puede acabar. Hay una fuente infinita de ideas esperando que tú las consigas y te dejo con esto. Dios es el creador supremo y han pasado 800.000 años
y aún seguimos descubriendo todo lo que Él ha puesto disponible a nuestro alcance. Si el creador del universo entero continúa revelándonos cosas después de miles de años, ¿cómo es posible que tú en una sola vida gastes todo tu potencial para poder crear? So, piénsalo, somos hechos a su imagen y semejanza y por consiguiente llevamos dentro esa misma chispa divina. Así que ponte a hacer cosas, ponte a compartir y sigue creando, porque el mundo necesita precisamente lo que tú tienes por ofrecer. No mañana, no cuando estés listo, ahora.